son los minutos los que cuentan, si son muchos, pocos, más o menos. No hay un tiempo establecido para el parámetro de normalidad o patología o disfunción, digamos, mejor dicho, sino que es si la persona participa de ese encuentro como quería hacerlo. ¿Qué quiere decir? Si en este caso el varón tiene la sensación de que participó del modo que quiso en ese encuentro, no importa cuántos minutos fueron, está bien. El problema es cuando se queda con la sensación de que hubiese querido continuar, pero no pudo controlar la eyaculación. Entonces, esa falta de control eyaculatorio sería lo que nos da la pauta, en este caso, por ejemplo, de una eyaculación precoz. También existe la eyaculación retardada, en donde la persona quiere, digamos, terminar el encuentro, terminarlo en el sentido de con un orgasmo, y no lo puede hacer. No alcanza. Entonces, o le lleva más tiempo del que la persona desea estar en esa situación de coito. Entonces, esos son los parámetros, digamos, en realidad. Si uno participa del modo que hubiera querido hacerlo. ¿Y en el caso de las mujeres? En el caso de las mujeres, no podemos hablar, digamos, del mismo modo que uno dice, bueno, hay o no control eyaculatorio, pues no pasa por allí. Lo que hablamos es de una preorgasmia, digamos, no de anorgasmia. Fíjate que hablamos de preorgasmia, ¿por qué? Porque potencialmente todas las mujeres estamos capacitadas para experimentar orgasmos, solo que a algunas les cuesta un poco más. En general, en la curva de la respuesta sexual, la mujer en la fase de excitación le toma bastante más tiempo en general que al varón, y esto es normal que así sea. El tema es compatibilizar, ya sean dos personas del mismo o de distinto género, la compatibilización entre ese timing de cada uno. Esa sería la cuestión, porque no debemos buscar un tiempo cronometrado o cronometrable para decir esto está funcionando bien, sino si estamos satisfechos con esto. Y ojo, cuando yo digo compatibilizar, no quiero decir, ay, lleguemos juntos al mismo tiempo, eso es un mito. O sea, partamos de desterrar, yo digo que no pueda ocurrir y que puede ser re lindo si ocurre, que coinciden en experimentar un orgasmo, pero no es condición sine qua non para disfrutar de un encuentro sexual. Entonces, dicho esto, compatibilizar quiere decir, bueno, ir en consonancia con el timing que tiene cada uno y poder acompañarse para que sea un encuentro y no sea nos amontonamos cada uno con nuestra respuesta sexual, ¿no? Sí, totalmente. Y no necesariamente, a ver, supuestamente cuanto mayor comunicación hay y después del paso del tiempo hay un mejor vínculo en la cama, pero puede ocurrir desde el inicio también. Sí, ¿no? Por supuesto, sí. La empatía, el poder coincidir en eso que le llamamos la química, exacto, la piel, sí, el poder generar intimidad. Hay personas que están 20, 30 años juntos y no construyen mucha intimidad, que eso es conocimiento mutuo y confianza. Y hay personas que se acaban de conocer y pueden sentirse íntimamente conectadas desde el primer momento. ¿Qué tanto funciona el tema de la edad? En el primer planteo que estábamos haciendo, que hemos recibido, y en esto que estás diciendo ahora, ¿no? No sé por qué pienso que a lo mejor los adolescentes de ahora, o los jóvenes de ahora, tienen menos prurito a la hora de hablar. Seguramente a lo mejor sea un prejuicio mío, no sé. No, digamos, para comunicarse y ser lo que nosotros llamamos asertividad sexual, es decir, para poder decir lo que siento, lo que prefiero, lo que necesito, lo que deseo, para poder decir que no, también cuando no tengo ganas. Por supuesto que los más jóvenes están mucho mejor preparados de alguna manera, porque estamos en una sociedad donde se habla un poco más de todo esto y donde en general se habla más de todo. ¿Viste? Los más jóvenes es como que no tienen grandes pudores para hablar de casi ningún tema, y está bueno que así sea, ¿no? Más sano. Menos inhibiciones por ahí que en otras generaciones, sobre todo en las que el sexo fue un tema más tabú, digamos. Entonces, eso desde ese punto de vista sí puede incidir.
Pero de todas maneras, la comunicación íntima de la pareja es muy particular. Como se dice siempre, cada pareja es un mundo, realmente es así. Y siempre, por supuesto, que hablar de estos temas, hablar de lo que pasa, hablar de las incomodidades, de las preferencias, de las fantasías. Sí. Hay parejas que cuando yo digo, bueno, ¿y ustedes compartían? ¿Cuáles son sus fantasías? ¿Las han compartido entre ustedes? Y se miran o me miran, no sé, ¿qué cosa? Claro. Y a veces recién en consulta, digamos, pueden hablar de esto, ¿no? Y eso es muy importante para... Ahora, eso puede ser, sí, perdón que te interrumpa, no, pero puede ser un tabú o puede ser a lo mejor, qué sé yo, cierta timidez de parte de algunos de los dos de animarse a contarlo. ¿Cuál es esa, o en dónde se fundamenta la diferencia entre algo que es tabú, con lo que implica esa palabra, a, qué sé yo, timidez? Bueno, pasa que por eso digo, culturalmente hubo todo un momento histórico, social, en donde era esto de esto no se habla, ¿no? Un tema tabú, un tema de que mejor evitar mencionarlo. Eso es una cuestión más cultural y social, digamos, de que uno va incorporando. Ahora, esto que vos llamás timidez o por ahí inhibiciones personales que tienen que ver con las habilidades sociales de cada uno, porque en realidad la asertividad, que es la capacidad de transmitir lo que siento, lo que pienso y lo que prefiero de forma adecuada y oportuna, se aplica a todos los ámbitos de la vida. En general, la persona que es asertiva lo es en todas las áreas, o a veces podemos serlo más en una que en otra, pero es más difícil que alguien sea asertivo en cuanto a los temas sexuales y que no lo sea en todos los otros temas. Entonces, lo que antes se conocía como timidez, en realidad hoy sabemos que es falta de habilidades sociales, que la buena noticia es que se desarrollan, digamos, uno puede aprender. Bueno, claro. Habilidades. Pues antes se creía, viste, cuando decía, es tímido, como si fuese una condición genética, ¿no? Que uno nace tímido y muere tímido. Pero no, en realidad las habilidades sociales se desarrollan, se adquieren, se aprenden. Entonces, la asertividad, que es la principal habilidad social, y la asertividad en el campo de lo sexual, se aprende, es algo que hay que entrenar, digamos, Genial. Para decirlo de alguna manera, y aprender a transmitir lo que uno piensa o siente sin temor, sobre todo, porque el miedo al ridículo, el miedo al rechazo, bueno, hay toda una serie de temores que a veces son los que inhiben la posibilidad de expresarse. Seguramente, el mambo que cada uno tenga con sus cuerpos físicos, ¿no? Claro que sí. Con respecto al tabú en sí, ¿qué tan lejos estamos, según tu mirada de profesional, de derribarlo finalmente? Porque venimos de años, a ver, yo miro para atrás y tengo mi propia educación o no educación sexual en mi colegio de monjas, en mi querido colegio de monjas, pero y no fue hace tanto tampoco. Bueno, mira, ¿qué tan lejos? Fíjate vos que hoy nosotras decíamos esto, ¿no? Y vos lo recordabas al inicio. Vamos a preservar la identidad de... Ahí ves cómo se trasluce entre bambalinas, está el tabú, está estos prejuicios o todavía este miedito a hablar. Vos, perdón, pero vos decís que fue un prejuicio mío. No. Yo por las dudas. No, yo digo que vos... Cargo, a lo mejor no, al contrario, vos percibís y habilitás a la audiencia a hablar porque percibís lo que percibo yo y lo que percibimos todos. Trabajamos para hablar de esto, vos invitándome, yo hablando y todos desde nuestros lugares, pero todavía... vos lo percibís cuando aclarás, cuando es necesaria la aclaración de, bueno, miren, no vamos a leer nombre y apellido del que haga la pregunta. Claro. Y está bien, porque en realidad todavía como sociedad, por más avanzados que estemos, nos cuesta un poquito hacer la consulta. Vos lo dijiste con toda claridad. Por ahí cuando se trata de nutrición, de qué sé yo, de el funcionamiento de otras áreas de nuestra mente, de nuestro cuerpo, no hay problema. O sea, la gente te dice, en el área cognitiva, bueno, tengo problemas de la memoria, me olvido esto, me olvido de qué tengo. Ahora, para decir, tengo una dificultad en mi respuesta sexual, o es normal o no, o yo, digamos, no llego, o sí llego al orgasmo durante la penetración, eso, y la gente no lo anda diciendo. En
en parte porque son temas íntimos, de los Claro. cuales uno no anda hablando ni tiene por qué andar ventilándolos. Sí, tiene que, obviamente, responde al ámbito de la intimidad, entonces seguro. Pero por el otro lado, por esta cuestión de que todavía cuesta. En el Congreso, viste que fue hace poco, Sí, se habló se han hecho investigaciones en donde los mismos profesionales de la salud, no sexólogos, ujú, no incluyen en sus historias clínicas, en su anamnesis, digamos, la pregunta por el área de la sexualidad a sus pacientes. O sea, cómo desde las áreas de salud, me refiero a médicos y psicólogos, o sea, todos, sí. no se incluye la Sí. pregunta, como si uno le pregunta, bueno, ¿está durmiendo bien? ¿Está comiendo bien? ¿Está...? Es decir, todas las funciones Sí. vitales forman parte de una entrevista digamos, con un profesional Vos de la sabés que salud. te cuento algo, sí, el año pasado tuve que, bueno, viste que ya la mujer después de los 40 tiene que ir una vez al año al clínico, una vez al año al ginecólogo, bueno, en fin. Y el año pasado ciertas situaciones mías, para nada delicadas de salud, ni mucho menos, pero me llevaron a ver a 2 o 3 especialidades más. Una sola. El cardiólogo me hizo esta pregunta con una muy linda sonrisa, pero no entendía a qué se refería. ¿Y cómo te llevas con tu marido? Yo, muy bien. Y, ajá, y se me quedó mirando. El tipo respiró profundo y fue a su siguiente pregunta relacionada al tema, que era cómo me llevaba íntimamente. Ajá. Fue el único profesional. Tenés razón, eso que Claro, decís. claro, y esto hay relevamientos en donde se ha registrado que cuesta mucho, es más, esta quien me había presentado la investigación decía, hasta me costaba Claro. que los colegas me contestaran a mí la encuesta sobre si hablaban de sexualidad con sus pacientes. Claro, Es decir, es un tema. es un reto. Es un tema que sigue, digamos, bueno, en los humanos la pregunta por el origen y por el final de la vida siempre genera estos Nos resquemores, ¿no? O sea, preguntar, somos seres sexuados y eso tiene que ver con nuestros orígenes, el origen de nuestra vida, de nuestra existencia. Entonces todo lo que tiene que ver con la sexualidad y por otro lado con la muerte, en cuanto a la pregunta por el fin de la existencia, Sí. son temas que siempre incomodan. Sí, y qué paradoja que a la vez en este tiempo tan extraño que vivimos, tan tremendo, tanto muerte como sexo son televisados a diario permanentemente. Y bueno, estamos bombardeados por escenas de trágicos finales y por Ujú. escenas de tener que ver relaciones sexuales ajenas. Claro, pero fíjate que cuando llega la hora de llevarlo a lo propio, a la propia vida, al día a día, al cada uno, ahí cuesta hablarlo, Tenés justamente, toda la ¿no? razón, O sea, sí. hiperaparece, incluso exagerado, puesto en términos, digamos, extremos a veces, en Sí. imágenes, en películas. Es como un modo de decir, bueno, esto está presente, sí, pero pensarlo desde acá, digamos, dentro de mi círculo del metro, del radio de un metro que tenemos cada uno en su mundo circundante, Sí. es más difícil. Es difícil, totalmente de acuerdo. Ujú. ¿Es cultural también? Digo, Italia, España, por mencionar un norte nuestro, ¿está más evolucionado en ese aspecto? ¿Vamos hacia ahí? ¿O ves como que todo Occidente todavía tiene esta cuestión del tabú? Mira, en países de Europa hay como más libertad, más soltura por ahí Ujú. para hablar del tema, al menos los colegas que trabajan en esos países refieren un poco esto, ¿no? Creo Sí. que a lo mejor culturalmente tengamos que trabajarlo un poquito más, pero bueno, son temas que siempre han inquietado a la humanidad en general, por eso digo, fíjate que no solo la sexualidad en sí, netamente hablando, sino el tema del amor, es decir, son todas cuestiones que los grandes pensadores Sí. han tenido dando vueltas en la mente. Sí. Y no hay muchas respuestas claras, ¿no? Total. Por más avances científicos que tengamos. Sí, es cierto, es cierto. Con relación a la primera pregunta, a tu planteo de lo que es la duración y bueno, y todas las aclaraciones que nos haces al respecto, la cuestión etaria y la cuestión de las edades influye también, ¿o no?
En la duración, sí. Cuando hablamos en un momento de adultez mayor y demás, decíamos esto, la curva de respuesta sexual humana va cambiando, se va modificando, y entonces, para bien o para mal, digamos, pero yo creo que para bien, porque en realidad se disfruta bastante, excepto que uno se encapriche en tener la expectativa de ser igual todo el tiempo a cuando era más joven, se va enlenteciendo la curva, o sea, la curva de excitación de los varones, en este caso, se va haciendo más lenta, entonces va alcanzando un poco más, digamos, el timing de las mujeres, en el caso de las parejas heterosexuales, ¿no? Ajá. Con lo cual es disfrutable, excepto que el varón entre en crisis, digamos, durante la mitad de la curva de excitación y diga, ¿cómo todavía no alcancé el máximo de excitación? Que la erección es el signo visible, digamos, de la excitación del varón. A veces se desesperan a mitad de camino y dicen, no puedo como antes. Y en realidad lo que tienen que hacer es esperar un rato más, porque ahora les lleva más tiempo que antes. Claro. Muchas veces consultan porque se sienten frustrados y digo, bueno, lo que pasa es que están esperando que ese máximo de excitación se alcance en el mismo tiempo que lo alcanzaban, qué sé yo, a los 30 años y a lo mejor tienen 70. Te iba a pedir precisiones de edades. Bueno, mira, a partir de los 50, más o menos, alrededor de los 50 años, que es cuando se habla de la famosa andropausia, digamos, lo que va ocurriendo es un descenso, entre los 45 y los 50 años van descendiendo paulatinamente los valores de testosterona, es decir, de hormonas sexuales masculinas. Entonces, paulatinamente no quiere decir que estrepitosamente caen los valores, no ni se que desesperen, no se termina nada, con maridos sigue de la 50. respuesta. Claro. Pero paulatinamente empiezan a descender los valores y eso empieza a tener un impacto en la respuesta sexual, que gradualmente, digamos, se va a ir prolongando el tiempo que toma, digamos, alcanzar una excitación máxima. Lo cual, la parte buena, si se quiere de alguna manera, es que esta duración que a veces preocupa tanto, digamos, esto de querer durar más, se va extendiendo con el paso del tiempo. O sea, a más edad, más duración. Y como suele coincidir después con la etapa de jubilación y con momentos de la vida a partir de los 55, 60 años, donde a veces, digamos, según la configuración de las actividades y la vida laboral de cada uno, pero a veces realmente ya se empieza a disponer de más tiempo. Que esto lleve más tiempo parece sabiamente una coincidencia, digamos, de la naturaleza regalo de la vida, con lo cultural, y si uno lo sabe disfrutar, por eso digo, sin encapricharnos en tener la misma curva de respuesta que hace 20 o 30 años atrás, sino en apreciar que ahora podemos darnos ese tiempo y que además es totalmente disfrutable, bueno, tanto mejor. Por eso es que es una re linda etapa de la vida para disfrutar la verdad que la sexualidad. Sí, ya se nos va acabando el tiempo, pero dejemos esta propuesta tan abierta, ¿no? Para nosotras que más o menos tenemos todas la misma edad. La que tenga una linda pareja, o el varón que nos está escuchando una linda pareja y que falta mucho para llegar a esa edad, que la conserve. Y el que no, que la vaya buscando, ¿no? Para llegar a los 60, 70 con una buena compañera, un buen compañero sexual. Sí, y dándose el tiempo, ¿no? Porque ese tiempo liberado que se va incrementando en las edades más avanzadas, hay que saberlo invertir, y entonces es un buen momento para decir, bueno, nos dedicamos, nos mimamos un poco más, creamos un ambiente especial y por qué no darle un lugar prioritario, a diferencia de otros años donde uno va corriendo detrás del trabajo, ¿no? Absolutamente, totalmente. Bueno, muchísimas gracias. No, por favor, un gusto.